¿Qué tal, amigos? Arrancamos el debate de la 8 Soria de esta noche de jueves y vamos poco a poco conociendo a los candidatos y a todos aquellos representantes o aquellos que aspiran a ser representantes políticos por la provincia de Soria y que van a ser protagonistas en las próximas fechas, en una campaña electoral que se presenta cuando menos animada. Nos acompañan en esta noche de jueves María Jesús Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Es candidata por la plataforma del pueblo soriano al Senado y también por la misma formación a la alcaldía de Ágreda. Son puestos de representación que conoce muy bien, pues ha sido, como ustedes ya sabrán, alcaldesa de Ágreda, también senadora y vuelve a primera línea política. ¿Cómo así? Bueno, pues tuve la oportunidad a través de la plataforma del pueblo soriano y la invitación que me realizó su presidente en este momento, José Antonio de Miguel, pues después de un tiempo dedicada a la actividad profesional, de volver otra vez a hacer lo que pues siempre he hecho, que es intentar procurar lo máximo para esta provincia, trabajar para ella y dedicada a la actividad política, que ha sido pues no solo una actividad durante muchos años, sino también una vocación para mí. La oportunidad que le propuso la plataforma del pueblo soriano, pero hasta el último momento ha sido usted afiliada del Partido Popular, se la ha podido ver y lo vamos a ver a continuación en actos como el de Pablo Casado que hubo en Soria. Ha mantenido hasta el último momento conversaciones con el Partido Popular para ir en las listas del partido. Vamos a ver, yo efectivamente he estado hasta el último minuto en el Partido Popular, militando. He acudido no solo al acto de Pablo Casado, sino también a otros, donde el partido me ha invitado, por ejemplo, al homenaje que se hizo en diciembre a los alcaldes y presidentes de la Diputación durante todo este periodo de 40 años de Constitución. Y bueno, yo estaba a disposición del partido. Hace 8 años que bueno, pues, se prescindió de mí en ese momento en la Junta de Castilla y León, y otros 4 años donde a partir del 2015 bueno, pues ya no he tenido ningún tipo de responsabilidad y bueno, pues está claro que se considera que bueno, yo no tenía en este momento encaje o nada que aportar, y yo he estado en mi despacho trabajando estos 4 años. Yo creo que a nadie le puede sorprender que en un momento determinado quien quiere participar en política y tiene ganas de seguir trabajando por esta provincia, que es la mía y a la que, como decía al inicio, pues he dedicado toda mi actividad política, pues si surge una oportunidad, bueno, pues la aproveche. Yo la pregunta que me hice es ¿por qué no? Es decir, no por qué vuelve, sino ¿y por qué no volver? Pues a un proyecto que creo que en este momento es importante para Soria, muy ilusionante, yo creo, para todos. Espero que seamos capaces de transmitir esa ilusión y ese reto que supone, y en una circunstancia donde bueno, pues la reivindicación está más que nunca en la calle a través de las distintas plataformas sociales, y que requiere que a Soria pues se le dedique y se emplee pues el mayor número de horas, de personas, y bueno, pues yo soy una más que ofrezco pues esa posibilidad en este momento de volver a intervenir y traer. Declaraciones de Yolanda de Gregorio en el día siguiente de que usted anuncia que va a ser candidata por la PPSO. Cuando no se les da lo que piden o lo que quieren, se marchan. Hablaba en plural porque supongo ha habido algún caso más. ¿Qué pidió usted que Mire, quería? Yo lo que tengo que decir en primer lugar es que tanto en 2011 como en 2015, pero muy concretamente en 2015, a mí se me apartó de cualquier tipo de representación o de posibilidad de intervención en la vida política en las filas del Partido Popular, y yo no creo que hiciera ningún tipo ni de rueda de prensa, pues no sé, poniendo verde al partido. Bueno, me incorporé a mi actividad profesional y ahí he estado. En realidad, yo creo que es que esas declaraciones, en este caso, pues permítame que le diga que además de poco afortunadas, pues yo creo que cuando, no es que yo haya pedido o no haya pedido, es que yo estaba ahí hasta el último minuto y nadie ha considerado que fuera necesario contar conmigo para ninguna candidatura. Y bueno, pues por el contrario he recibido la oferta de la plataforma del pueblo soriano. Es un proyecto 100% de Soria que tiene
a Soria y a sus necesidades y a sus reivindicaciones y a su futuro como el eje fundamental de esa actuación, y yo me incorporo pues con toda la ilusión del primer día. Porque hubo un periodo en el que sonaba como candidata del PP en Ágreda. Bueno, pero la propia presidenta del partido en unas entrevistas se encargó de desmentirlo. Dijo que yo estaba ayudando a hacer la lista, pero nada más. Le convence, ¿no?, entonces el planteamiento de la plataforma del pueblo soriano, pero ¿qué tiene de diferente que no haya tenido anteriormente proyectos como el del Partido Popular, donde usted ha tenido un papel protagonista? Bueno, yo creo que tiene de diferente básicamente algo que yo creo que es muy importante en este momento, y es que Soria tenga voz propia y voto propio en una candidatura y en un partido que es solo de Soria y que tiene las necesidades de Soria y su futuro como el principal leitmotiv de ese programa. Y por tanto, yo creo que tener la posibilidad, si los sorianos confían en nosotros, de ser esa voz exclusiva de Soria para que el voto en el Senado y en el Congreso sirva exclusivamente a los intereses de Soria, sin disciplina de partido en ningún caso, porque nuestra única disciplina va a ser el interés y las necesidades de los sorianos. Yo creo que es un paso importante que da un partido que hasta este momento se había estado más en el ámbito local y provincial, y que creo que es un reto al que los afiliados de la plataforma del pueblo soriano han decidido dar ese paso para tener esa voz y que ese voto diferenciado de Soria, como hemos visto en esta última legislatura, por ejemplo, con el voto canario, que tanto el mundo habla, pues sea un voto al servicio de las necesidades de la provincia de Soria. Y yo creo que ese sería, ojalá, la mayor satisfacción que podríamos tener, es decir, votar en clave de Soria, demandar en clave de Soria y permanentemente tener a Soria como el principal motivo del trabajo y de la reivindicación. O sea, ¿usted considera que la fórmula donde usted ha estado 3 décadas en política, bajo el paraguas del Partido Popular, en puestos de representación importantes, como presidenta de Diputación, vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León, esa fórmula no ha servido para poner en lugar de privilegio los asuntos que importan a Soria? No, tampoco diría que no ha servido. Lo que pasa es que yo creo que en estos momentos, tanto a nivel político como a nivel social, se demandan cuestiones más concretas y, desde luego, compromisos más puntuales. Creo que a lo largo de estos años hemos visto cómo la emergencia de nuevos partidos, de nuevas plataformas independientes en muchos sitios, no solo es Soria. Soria, yo creo que la plataforma del pueblo soriano lleva ya 8 años, es decir, fue quizá la primera, pero hay otras provincias donde esto también está sucediendo, en Ávila, en Zamora, en Teruel, en Cuenca. Creo que en estos momentos la propia situación de los grandes partidos y de cómo se está desenvolviendo la vida política está haciendo que los ciudadanos reivindiquen una política más concreta, más real, dedicada exclusivamente a las necesidades concretas y evitando probablemente debates estériles o que en algún momento no dan respuesta a esas necesidades. Y yo creo que Soria en este momento está planteando muy seriamente esa necesidad de políticas diferenciadas, de compromisos diferenciados y que tienen que tener un reflejo y una defensa especial. Yo, como decía al principio, no creo que ese modelo no haya servido. De hecho, a mí me permitió hacer muchas inversiones, propiciar para esta provincia muchas inversiones en los años en que tuve esa posibilidad y la responsabilidad de hacerlo. Y creo que, en ese sentido, yo puedo presentar ese trabajo como un aval. Durante los 8 años en que yo estuve en la Junta de Castilla y León, en Soria las inversiones fueron de 800 millones de euros, que da un ratio, si dividimos por habitante, de unos 237.900 euros inversión diaria en la provincia, lo cual creo que fue una etapa importante de mucho trabajo, de mucho compromiso, pero que dio respuesta a muchas cosas. Que queda todavía mucho por hacer, es cierto, y yo creo que ser un partido de Soria para dar respuesta a Soria y trabajar
una vez más por esta provincia, pues es lo que a mí me animaba a volver otra vez a, bueno, pues si es con el voto de los ciudadanos, que son los que realmente tienen la palabra y la decisión, pues a ser esa voz y voto en el Senado, si así lo consideran, y si no, bueno, pues seguiremos. Hablando de proyectos, la figura de María Jesús Ruiz está identificada con un proyecto fallido como es el de la CMA. ¿Es una losa para eso usted? De fallido es que yo no lo comparto. Eso es Ahí algo está. que... No. Ahí están unas inversiones hechas que yo completé hasta el año 2011, que es hasta donde pude tener la responsabilidad, y yo no lo consideraría fallido. Mire, en ese proyecto, en estos momentos, hubo unas inversiones... ¿Qué adjetivo le pondría? Pues inacabado, pero sobre todo a lo mejor paralizado, pero no precisamente por mí, sino por muchos intereses que se conjugaron para que eso pues se paralizara. Pero yo fallido no lo puedo admitir y no lo voy a admitir nunca. Además, me alegro que me dé la oportunidad de poder explicar algunas cosas. En primer lugar, ese es un proyecto que a mí se me encomienda directamente por el presidente en el año 2003. Se me dijo, para Soria la prioridad es la ciudad del medio ambiente. Pero ese proyecto se impulsa a partir del Consorcio Provincial de la Ciudad del Medio Ambiente, donde está la Diputación Provincial de Soria, el Ayuntamiento de Garray y la Junta de Castilla y León. Y se impulsa desde el consorcio a través de un proyecto regional que luego se aprobó por ley y que en estos momentos ha hecho inversiones de unos 42 millones de euros en la ciudad del medio, bueno, en lo que ahora se llama el Parque Empresarial, anteriormente Ciudad del Medio Ambiente, y ha propiciado una inversión privada de 120 millones de euros, con 600 puestos de trabajo. Yo no considero que eso sea fallido, creo que una inversión... Si nos atenemos a los objetivos con lo que nació y el esqueleto que se ha quedado en esas cúpulas y lo inacabado y la dificultad para acercar empresas ahora al Parque Empresarial del Medio Ambiente, está muy lejos de su objetivo. No sé si fallido es la palabra, podemos utilizar adjetivos, yo creo, los ciudadanos tienen en la mente adjetivos mucho peores. Mire, la ciudad del medio ambiente tiene construida la potabilizadora que da servicio a Garray, a la industria, las industrias que están allí en este momento, y que además está preparada y dimensionada para dar servicio a la cárcel de Soria cuando entre en funcionamiento. La depuradora de la CMA da servicio a Garray, a las empresas que están en la ciudad del medio ambiente, y también está preparada y dimensionada para dar respuesta a la cárcel de Soria, para que no tenga que cruzar toda la ciudad para ubicarse en la depuradora. En las cúpulas, pues lo primero que tengo que decir es que las cúpulas, la cúpula de la energía en concreto, forma parte de un proyecto regional diferente de la CMA y se aprobó en el año 2010 por decreto de la Junta de Castilla y León, y es un proyecto diferente totalmente que converge en la ciudad del medio ambiente para aprovechar los terrenos que eran propiedad de la Junta y que se adquirieron, y que converge con el otro proyecto regional que se aprobó por ley, pero son proyectos regionales separados que tienen objetivos diferentes y que además ese decreto que se aprobó en el año 2010 nunca fue impugnado por nadie. Es un decreto que está en vigor y que supone el proyecto Cúpulas del Duero, que es el eje territorial a lo largo del Duero y que tenía como uno de los puntos emblemáticos 5 cúpulas, la de Soria, que era la de la energía, la de Burgos, que es la del patrimonio, Valladolid, que era la del vino y la agrocalidad, Zamora, las nuevas tecnologías y las telecomunicaciones, y Salamanca, que era la cúpula del agua y la que tenía carácter internacional. Por tanto, es un proyecto regional separado completamente, al que no le afecta, o no le tenía por qué haber afectado, la ley, la sentencia del Tribunal Constitucional. Es que no le tenía por qué haber afectado, porque, insisto, es un proyecto regional diferente, aprobado por decreto en el año 2010 y que no tenía por qué haberse paralizado. Las decisiones que se toman a partir del 2011, como comprenderá, yo no voy a entrar a valorarlas, pero hasta la fecha que yo le digo, insisto, eso ha propiciado que en este momento haya una empresa que es Gestamp, con una inversión de 60 millones de euros, que tiene 200 puestos de trabajo indirectos que están en la provincia, porque la central de biomasa que tiene Gestamp requiere una aportación muy importante y mano de obra en los montes de la provincia de Soria.
Tiene otra industria que es la del invernadero de las Rosas, que no se hubiera podido instalar ahí si no hubiera estado hecha. Está en el límite, ¿no? Gestán, perdone, si no hubiera estado hecho Gestán y todas las canalizaciones y conducciones de la ciudad del medio ambiente, porque las redes de calor, todas las separativas de aguas, todas la fibra óptica, la telefonía, tenemos doble red, por un lado de pluviales, pero también de agua potable y agua bruta para el servicio de las empresas, está en el límite. Mire, la CMA era una parte, una superficie de más de 240 hectáreas que se adquirieron a Cajaduero, otras 61 hectáreas que se adquirieron a la Sociedad de Vecinos de Canredondo, hasta que yo me marché. Es decir, esas eran las dos grandes inversiones en superficie. Posteriormente se adquieren otras 34 hectáreas, que es donde se ubica ahora ese invernadero. Pero todas las conducciones y servicios se los presta toda la urbanización que se realizó en la CMA. Y en este momento yo lo que espero, y ojalá sea así, es que la paralización que se ha producido, que no tiene mucho sentido a la vista de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se levante, porque hay otros proyectos empresariales muy importantes que pueden ubicarse ahí y que están paralizados porque está en este momento pues pendiente de un... Yo comprendo que usted quiera defender la actuación que, lo defenderé siempre, se realizó, pero supongo que los telespectadores pueden darse un paseo por allí y ver cómo está ahora mismo. Pero yo no lo paré. Instalación, ¿no? Pero perdone, con sus derivados que habrán servido para la llegada de empresas, la potabilizadora, etcétera, etcétera. Pero hay otra realidad. ¿Cuál? Que salta a la vista, que eso es un erial actualmente. ¿Usted confía en que cambie esa sentencia, esa paralización del tribunal? Yo lo que confío es en que se deje desarrollar definitivamente ese proyecto, que ya no es el que fue el original, porque se decidió alterarlo, pero que tiene muchas potencialidades para esta provincia y que yo insisto, nunca voy a dejar de defenderlo, ni lo que se hizo, ni puedo, además, justificar algo que es una paralización que se realizó porque había muchos intereses para que se parara directamente. Y ¿intereses? Pues mire, había pues intereses privados que son obvios para no desarrollar ese suelo industrial. Había intereses políticos de otros partidos contrarios que no querían que saliera adelante el proyecto. Había otra serie de intereses ya de otro tipo de pues evitar que yo siguiera adelante con esas inversiones. De hecho, se decía que ya se había traído demasiado dinero a Soria y todo ese conjunto de circunstancias paralizó el proyecto. La sentencia del Tribunal Constitucional en ningún caso dijo que ese proyecto no se pudiera hacer. Es más, lo que viene a decir es que lo hicimos por ley y teníamos que haberlo hecho por decreto, y hubiera sido suficiente un decreto. Pero mire, en el año 2006 las Cortes de Castilla y León aprobaron una modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, donde en el artículo 24, párrafo 6, se añadió un nuevo párrafo que decía: en aquellos supuestos en los que, por las especiales circunstancias, se considere que la trascendencia de la actuación comporta especiales desarrollos para una zona del territorio, podrá la Junta de Castilla y León tramitarla como proyecto de ley y enviar a las Cortes de Castilla y León. Año 2006. En base a esa ley de ordenación del territorio se hace la ley de la ciudad del medio ambiente y se aprueba en el año 2007. Y si me permite, quiero hacer aquí una precisión, porque esto se me atribuye a mí y yo no voy a renunciar nunca a haber impulsado ese proyecto. Pero yo en esa legislatura no era consejera, no era procuradora, era vicepresidenta y portavoz. Las competencias de ordenación del territorio eran de la Consejería de Fomento y las leyes, tanto la de 2006 como la de 2007, son de la Consejería de Fomento aprobadas por la Junta de Castilla y León, y por las Cortes de Castilla y León. ¿Eso a qué viene? A que este siempre fue un proyecto de la Junta de Castilla y León, siempre. Sin embargo, el freno a ese proyecto aceleró su salida y tal vez de ahí ha venido esos años en los que usted ha estado más apartada. Pero vamos a ver, se me aparta en el 2011, cuando el proyecto está en plena ejecución. Es
Es decir, cuando yo me marcho en 2011 está terminada la potabilizadora, terminada la depuradora, prácticamente terminado casi los sectores de urbanización en la CMA y la cúpula recién empezada, porque se adjudicó en octubre del 2010. Es decir, yo en el 2011, cuando se me manda al Senado, el proyecto está completamente en marcha. Por tanto, no creo que tenga nada que ver. Siempre hay una serie de coletillas. Bueno, estaba en el Senado, tampoco estaba por designación autonómica, ¿no? Bien, pero no tuvo nada que ver la paralización a la que usted se refiere, que fue en el año 2013, y que esa paralización se debió a esa sentencia donde se le dice a la Junta, oiga, haga usted un decreto, la ley no se considera como una ley singular, haga un decreto y la Junta reordena y hace un decreto. Lo digo porque fue usted que en aquella célebre rueda de prensa en la que pide a Herrera que tal vez le revoque del cargo, ¿no? ¿En qué rueda de prensa? Bueno, unas declaraciones que hizo pues justo cuando se declaró inconstitucional el desarrollo de la CMA. En cualquier caso... Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a aclarar. En ese momento, a mí lo que se me hace una entrevista y me dicen, ¿usted cree que tiene que asumir responsabilidad? Y yo dije, bueno, yo en principio es que no veo por qué tengo que asumirlas yo. Será la Junta de Castilla y León, que es quien aprobó la ley. Pero es que, le insisto, o sea, esto se me atribuye a mí como si yo me hubiera inventado la ley. Por supuesto, a todos los procuradores de las Cortes yo les obligué a votar. Además, adjudiqué sin que nadie tuviera ninguna... o sea, yo lo hice todo, es decir, gastó 42 millones, por cierto, de dos consejerías, porque ahí intervino la Consejería de Economía, en Parques y la Consejería de Medio Ambiente, y se declara inconstitucional la ley y tengo yo que asumir la responsabilidad. Pues mire, yo la asumo en la parte alícuota que me corresponde como miembro del Gobierno en aquel espacio. Y yo lo que dije es que si se consideraba que eso era motivo, bueno, pues estaba a mi cargo a disposición, pero no dije nada más, porque no tengo por qué asumir nada más. Y le insisto, este es un proyecto Junta de Castilla y León, declarado de interés regional, aprobado a propuesta de la Consejería de Fomento en el año 2007, y que yo, eso sí, presenté el proyecto de ley en las Cortes por deferencia del consejero de Fomento, que me cedió la palabra, por ser un proyecto especialmente relevante para mi provincia y en el que, por supuesto, yo me había empeñado desde la misma llegada a la Junta. Gracias por sus explicaciones, porque es un tema que supongo que le recordarán y es inevitable. Estoy encantada, ¿no? Al contrario, agradezco la oportunidad de poder, además de defenderlo, explicar muchas cosas que no saben los ciudadanos de Soria, porque aquí, bueno, pues se ha tergiversado la verdad, se ha creado una especie de falsa mentira que se ha convertido con el paso del tiempo pues en una realidad que todo el mundo parece que ha asumido y que, permítame que le diga, es que no guarda ninguna relación con la verdad. Le va a costar desprenderse, ¿no? De esa losa, ¿no? De esa mochila. Pero que es que yo, perdón, yo no sé, yo lo que quiero es poder explicarlo, realmente, porque esa losa y esa mochila me la han colocado personas interesadas en eso, para justificar el que en un momento determinado, bueno, pues me quitaran de primera línea, el que se sometieran a los chantajes y presiones de otros colectivos, que interesaba que en ese momento pues eso no saliera adelante. Y bueno, pues yo la asumo y la llevo, pero le digo, sin arrepentirme absolutamente de lo que hice ahí. Porque creo que hay y tiene todavía muchas posibilidades y que, mire, a mí lo que me duele es que me dolió mucho que cuando se paró la cúpula, poco menos que había que hacer una fiesta en esta provincia. La cúpula está ejecutada el 35% de lo que era el presupuesto de ejecución y el proyecto. Y ahí se dice que no había nada. Mire, ahí había diseñados y de hecho los módulos están preparados ya. Uno de esos módulos que se podían haber terminado era el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla y León. Y están todas las conexiones en ese módulo diseñadas por la propia Consejería de Educación para que fuera el centro de referencia de toda la comunidad autónoma, con las mejores comunicaciones. El polígono, ahora, Parque Empresarial de Medio Ambiente, desde hace casi 10 años,
tiene todos los servicios para que cualquier empresa llegue y se conecte. Ahora mismo se está planteando en Castilla y León meter fibra óptica en los polígonos industriales. Miren, la CMA lleva ya 10 años y tiene todas las conexiones, gas, electricidad, es decir, todo preparado para que la empresa que llega se instale y llave en mano pueda conectarse. Por tanto, ¿cómo voy a renunciar a eso? Si es una gran oportunidad que tiene Soria y que creo que debe aprovechar, incluida las cúpulas, que, le insisto, se pararon por una decisión política, pero no porque les afectara la sentencia del Tribunal Constitucional. Esperemos que evolucione, porque yo también, a título personal, considero que hay que aprovechar los terrenos y más en una provincia necesitada de la llegada de industrias. Pero no voy a utilizar fallido, pero sí que es un proyecto paralizado. Sé que no le gusta el proyecto fallido, inacabado, en stand-by, con una inversión por una serie de intereses que, bueno, pues mire, no voy a calificar, pero que tiene infinitas posibilidades porque las sigue teniendo, y donde la Junta, a través de 2 empresas públicas, hizo una gran inversión en la adquisición de los terrenos. Ahí se han invertido casi 7 millones en la adquisición de terrenos. Sí, no vamos a hablar de inversiones. No, lo que le quiero decir es que el dinero no se ha tirado, es que está ahí. Está en las conducciones, están en los terrenos, está en la potabilizadora y en la depuradora, y tiene todavía todas las posibilidades de desarrollo. Y ha propiciado 120 millones de inversión privada. Pues si me dicen algún lugar donde una inversión pública de 40 haya generado 120, 600 puestos de trabajo y que eso es fallido, pues yo lo siento, pero no lo puedo compartir. A los telespectadores, dese un paseo por ahí y no sé si ustedes los calificarán de fallido, de paralizado, no, pero está paralizado, o desaprovechado. Volviendo a la plataforma del pueblo soriano, sabida su buena relación con José Antonio de Miguel, siempre ha tenido buenas palabras para usted. Con Antonio Pardo, ¿qué tal es la relación? Mire, esto es una pregunta que me hacen ahora a todas horas, pero yo con Antonio Pardo he estado en el mismo partido, Partido Popular, hasta hace muy pocos meses. Es decir, él creo que se marchó hace 2 o 3 meses, o menos incluso. Y yo, bueno, pues tomo la decisión el viernes, justo antes de que se presentara en la rueda de prensa la candidatura. Y tenemos la relación que siempre hemos tenido, es decir, con diferencias en algunos casos importantes, como fue el tema del cierre de la residencia de Ágreda, donde yo me enfrenté muy directamente, no a Antonio Pardo solo, que era el presidente de la Diputación, sino al Partido Popular, porque esa fue una decisión del Partido Popular. Y que yo no compartía y sigo sin compartir, y creo que, bueno, pues Ágreda está ahí, ese sí que es un proyecto fallido, y donde no solo se cierra en una provincia donde tenemos la media de edad más elevada probablemente de España, con muchas necesidades sociales, sino que además se eliminan pues, más de 50 puestos de trabajo. En una residencia que era la mejor que tenía la Diputación de Soria, y yo lo conozco y lo conocía muy bien, y bueno, pues que creo que fue una decisión política totalmente desacertada, sin justificación ninguna. Que las residencias tienen déficit, pues mire, es que los servicios sociales tienen que tenerlos probablemente, porque no todo el mundo puede pagar el coste real de la plaza, y porque a lo mejor también hay que darle una vuelta a los sistemas de gestión, y bueno, pues eso es responsabilidad también de las administraciones. ¿Le convence el proyecto intergeneracional que está impulsando el actual equipo de gobierno? En absoluto. Creo que es una alternativa que no tiene mucha realidad, o sea, creo que no es necesario y que no da respuesta a nada. O sea, francamente, creo que está concebido desde un planteamiento muy teórico, probablemente para otros lugares, no para un municipio como Ágreda, y donde la relación intergeneracional que se pretende en esa convivencia entre niños, personas mayores, pues quizá, como digo, en otros grandes núcleos urbanos podría tener sentido, pero yo creo que en Ágreda lo que se necesita, y desde luego nosotros, nuestra principal propuesta del programa es luchar para volver a abrir esa residencia como un centro asistencial, como siempre fue, probablemente dotándole también de otros servicios complementarios que, bueno, pues ahora demanda la sociedad, pues centro de día, otra serie de servicios
para no solo residentes, sino para personas que quieran utilizarlos del conjunto del pueblo, pero que tenga un componente asistencial de respuesta a las personas que lo necesiten y que, bueno, también con generación de puestos de trabajo y con una gestión que, como digo, pues probablemente hay que analizar, y a lo mejor no tiene que ser pública 100%, o tiene que tener una gestión mixta, o el sistema que sea que propicie que eso pueda volver a tener la funcionalidad que necesitamos, y que no solo en Arda, creo que en la provincia es necesario seguir potenciando las plazas para personas mayores, también la ayuda a domicilio para aquellas personas que puedan todavía y quieran estar en sus municipios, y para los propios cuidadores que cuidan de estas personas. ¿Qué sensaciones ha recogido desde que anunció su candidatura también en Ágreda, en su pueblo? Bueno, en principio, la verdad, tengo que decir que no he estado mucho estos días porque estoy aprovechando para adelantar el trabajo del despacho para tener más libertad en la campaña electoral, y hasta ahora pues tampoco he estado en las calles y pateando, ¿no?, las calles y oyendo las opiniones. Yo creo que lo que hay es, pues bueno, hay expectación. En principio hay 3 listas, no sabemos si habrá más, y yo creo que lo que hay es una sensación de decir, bueno, vamos a ver qué pasa, qué se propone. Y estamos ahora ya en las generales, pero prácticamente ya se considera que son todas seguidas, y hay ese cierto, pues quizá también nerviosismo, pero todavía no están planteadas ni las listas. Yo por lo menos tengo todavía que estudiarlo con las personas más próximas y hacer el equipo, o sea que todavía estamos empezando. Uno de los objetivos de la plataforma del pueblo soriano a nivel autonómico es convertirse en ese partido bisagra determinante para la legislatura, para la próxima legislatura. ¿Lo ve viable? ¿Cómo ve al Partido Popular de Mañueco? Bueno, yo creo que en este momento todo está abierto y por tanto todas las posibilidades están ahí y puede ser viable que sea ese voto o votos. Más abierto que en su época, ¿no? Más abierto. Sí, sí, pero es que la política ha cambiado mucho en los últimos 8 años, no, prácticamente en los últimos 4 años. Yo creo que es donde ha dado pues unos giros más radicales. Y bueno, pues el tener esa oportunidad de situar procuradores exclusivamente de la provincia, y con ese programa que decía al inicio que promueve la plataforma de pueblo soriano, pues creo que es una gran oportunidad. ¿Cómo veo el Partido Popular? Pues como comprenderá, yo no voy a hacer en este momento ningún juicio ni valoración. A mis efectos en este momento es un partido que concurre a las elecciones igual que nosotros, y donde, bueno, pues espero que los ciudadanos den respuesta a lo que proponen unos, a lo que proponen otros y otros muchos más que estamos en este momento pues como candidatos en las elecciones generales. María Jesús Ruiz, que vuelve a primera línea política, la veremos de forma activa en esta campaña electoral, espero. Muchas gracias por las explicaciones que ha dado aquí, por responder a las preguntas, también por hablar de ese parque empresarial del medio ambiente, CMA, por todas las explicaciones y mucho ánimo para la campaña electoral que, como decía en la presentación, se presenta animada. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa para publicidad y seguimos adelante en el debate de la 8.